la, perdón, gracias. Voy a hablar de temas que tienen que ver justo con estas tensiones que existen entre los algoritmos y las agencias y autonomías de los sujetos. Entonces, es un poco una reflexión que más trae preguntas que respuestas. Justamente ahorita estaban mencionando cuáles son las vías y cuáles son los caminos para explorar estos temas. Entonces, bueno, espero que podamos a partir de estas provocaciones establecer un diálogo. Hablamos, o bueno, Stigler habla de que vivimos en una sociedad automática en la era de un capitalismo computacional, donde básicamente los procesos sociales se encuentran automatizados, se encuentran mediados por la técnica. Y esto trae como consecuencia la automatización de la existencia y la automatización de las sensibilidades. Entonces, en este tenor, hay algunas consecuencias que se derivan de estos procesos de automatización instaurados como lógicas o como racionalidades que guían el mundo social. Algunos autores hablan de un gobierno algorítmico, una gubernamentabilidad algorítmica, no suena muy bien en español, y también de cómo esta era de gubernamentabilidad algorítmica de alguna manera pone fin a la política. Entonces, otros autores hablan de una manera complementaria como una democracia algorítmica, es decir, de qué manera esta gubernamentabilidad algorítmica está mediando también los procesos democráticos. Entonces, algo que puede servir como ejemplo para esta nueva coyuntura de gobierno algorítmico, son algunos casos que han salido a la luz por denunciantes, trabajadores y trabajadoras de las plataformas computacionales, las plataformas, las grandes corporaciones tecnológicas, que de alguna manera sacan a la luz de qué forma estas plataformas, operan o no operan para tomar decisiones sobre lo que ocurre en las interacciones que se dan allí. Entonces, uno de los casos más, más sonados fue el caso de una desarrolladora de Facebook llamada Sophie Zhang, y ella tenía a cargo el monitoreo de la actividad de distintos países. Y después de identificar qué es lo que estaba, digamos que había algo que ellos llaman como actividades coordinadas o conductas coordinadas de manera inauténtica, trata de plantear dentro de las distintas instancias de Facebook que hay procesos que están ocurriendo de manera pues inauténtica, puede ser automatizada o semi-automatizada, que estaban teniendo un impacto en los flujos y, por supuesto, en lo que aparecía en los distintos feeds de los usuarios. En particular, ella llama la atención sobre el hecho de que estos procesos que están ocurriendo de manera inauténtica y coordinada están pasando pues, en algunos países de América Latina. Entonces, uno de los casos más relevantes que ella destaca o que pone en discusión es el caso de Honduras, donde el presidente que tiene una posición de extrema derecha está asociado con una red que coordina o que de alguna manera impulsa esta actividad inauténtica. Entonces, un poco para, tratar como de resumir este caso, ella plantea esta problemática. Esta problemática se identifica en el caso de Honduras, pero también en muchos otros países del sur global y
por supuesto, muchos países de América Latina, como Bolivia, México, El Salvador, Ecuador, Colombia. Y básicamente es ignorada por las instancias o las autoridades a cargo de tomar decisiones con respecto a estos procesos inauténticos. Entonces, el punto es que Facebook como compañía decide en algunos casos no actuar y en otros casos, como en el caso de Honduras, interviene, pero digamos como al año de que se identifican estos comportamientos. Después de un tiempo, se destruyen estas redes o se desarticulan estas redes, se bloquean las páginas y demás, pero después de un tiempo, estas redes vuelven a emerger con estos mismos comportamientos, tanto en Honduras como en otros países. Entonces, aquí, uno de los cuestionamientos es, ¿qué implicaciones tiene esta articulación o estas formas coordinadas, inauténticas de comportamientos en las plataformas? Y cómo esta mediación algorítmica y también la mediación de las plataformas incide en los procesos políticos, en este caso de las democracias de América Latina. Entonces, aquí, bueno, pueden ver en este mapa donde se identificó a partir del testimonio de esta desarrolladora, donde se identificaron estos comportamientos inauténticos. Y lo que vemos aquí es que, como parte de las políticas de Facebook, como les mencionaba, Facebook determina cuáles son los países prioritarios a los que va a prestar atención y cuáles son los países no prioritarios, los países que va a dejar relegados y que no va a atender cuando se identifican este tipo de comportamientos. Y entonces, si vemos en el mapa, vamos a ver que en el caso de los países más, industrializados o economías, perdón, que están todos el ambiente del barrio. En los países industrializados o economías grandes, ¿no? En los países más importantes en términos políticos, hablando de la geopolítica mundial, esos problemas se resuelven de manera, vamos a decirlo, más rápida, ¿no? En otros contextos que no son relevantes de acuerdo con los criterios de jerarquización de la compañía, o se atienden tarde o simplemente no se atienden. Entonces, aquí, como mencionaba, algunas de las cuestiones o de las implicaciones para nuestras democracias tiene que ver con hasta dónde nosotros, como sujetos políticos, como países, estamos pensando cómo se afecta nuestra capacidad de responder o de actuar en términos políticos cuando existe esta tensión entre las distintas formas de agencia, pues, tanto de los individuos como en este caso de las agencias algorítmicas que de alguna manera operan también articuladamente, y la agencia, en este caso de las plataformas que toman decisiones para poder intervenir o no. Entonces, el cuestionamiento es cómo responder o cómo pensarnos en este contexto donde existen estas tensiones y qué significa también la pregunta sobre la autonomía cuando tenemos las agencias de estos distintos actores y también las potencias autonómicas de cada uno de estos actores entrando en juego. Entonces, si antes, y esto es como el parteaguas, si antes en una era analógica hablábamos de una articulación de ciertas instituciones de la democracia y de ciertos procesos que operaban para hacer una construcción social que permita determinar de qué manera nosotros nos insertamos en esa construcción de lo que queremos como democracia o en esa construcción de un proyecto político, y los procesos de toma de decisión, los procesos de participación política estaban mediados por estas distintas instituciones
reguladas y de alguna forma perfiladas por estos acuerdos sociales. ¿Qué pasa cuando se trastoca estos acuerdos sociales, estos arreglos, donde ya no estamos de alguna manera en capacidad de tener acción o injerencia sobre estos otros procesos de autonomía que van a tener incidencia en la toma de decisiones y que van a tener también incidencia en los resultados de las interacciones y de las formas de construcción de sentido que, digamos, que forman en este momento pues, parte de estos procesos de mediación algorítmica. Entonces, digamos, para cerrar como esta provocación, justamente la pregunta es, ¿qué pasa con estas agencias de los sujetos? ¿Cómo los sujetos imaginan esas trayectorias de acción y cómo los sujetos determinan esas posibilidades de construir horizontes de autonomía como procesos creativos que se oponen a los procesos de automatización en este marco donde entran en juego estas otras agencias, tanto las algorítmicas como las agencias de estos actores, que resultan ser también actores políticos, y que presentan también sus propias expresiones, materializaciones de la autonomía. Entonces, como les decía, bueno, es como una provocación, son más preguntas que respuestas que quería compartirles hoy. No sé si tengan comentarios o dudas. Doctora Ricarte, sí. Perdone. Si quiere continuar otros 15 minutos, dado que era una conferencia magistral, puede ocuparlos, platicarnos un poco más de los detalles. O si quiere entrar en debate y después recapitular un poco, como usted guste. Sí, no sé cómo lo estaban haciendo, pero sí. No se escucha su micrófono. Ok. Bueno, no sé cómo lo estaban manejando, pero creo que algo que, digamos, como mencionaba, no pude escuchar toda la presentación anterior, pero algo que se plantea también como, digamos, como desafío en el cuestionamiento de los procesos tanto de autonomía como de agencia, es esta visión relacional, ¿no? De qué manera entablamos un diálogo donde podemos conectar estas distintas formas de agencia y estas distintas formas de autonomía como procesos que se están de alguna manera perfilando mutuamente. Y los desafíos que tienen, que presentan para la construcción de los procesos políticos en la actualidad, donde como sociedades, como instituciones sociales, como digamos, como arreglos sociales, todavía no hemos tomado decisiones acerca de cómo resolver estos desafíos y estas tensiones. Entonces, para el caso particular de América Latina, y bueno, y como ha pasado igual en México, como lo hemos visto en muchos procesos políticos, digamos, recientes, hay una pregunta que no ha sido atendida y hay una pregunta que no ha sido, digamos, puesta en la agenda de discusión política y la agenda de discusión pública
sobre qué decisiones debemos tomar, tanto como sujetos, como individuos, como sociedad, frente a estas distintas interrelaciones entre los procesos que mencionaba de agencia y de mediación algorítmica y de automatización de las posibilidades de existencia que conforman la actual racionalidad computacional o racionalidad algorítmica para mediar las subjetividades. Entonces, creo que algo que de alguna manera requiere una reflexión más profunda es justamente de qué forma podemos nosotros cuestionar nuestras respuestas y potenciar nuestra capacidad, nuestras potencias de autonomía frente a este conjunto de relaciones. Digamos, los aspectos, si lo pensamos desde los aspectos que se consideran articulados en estos procesos de mediación algorítmica y de automatización, digamos, las lógicas imperantes o las lógicas dominantes se articulan desde los mismos procesos, por ejemplo, de dataficación, es decir, de mediación de nuestras prácticas cotidianas, de nuestras prácticas sociales, a través del extractivismo de los datos, que luego se median algorítmicamente y que, por último, pasan a un proceso de automatización en el cual, digamos, delegamos nuestra capacidad de agencia a esta mediación algorítmica y esta toma de decisiones que se encuentra, digamos, mecanizada y de alguna forma nos libera o nos desconecta de la responsabilidad que debemos tomar. Entonces, cuando se impone esta lógica o cuando esta lógica es la lógica naturalizada para entablar estas relaciones sociales, y en el caso de los procesos políticos en particular, digamos, los riesgos que por lo menos yo veo es que cada vez nos cuestionamos menos sobre cuáles son esas implicaciones justamente para nosotros como sujetos sociales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados de esas tensiones? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos también nosotros de intervenir en esas mediaciones y las capacidades que tenemos de respuesta, ¿no? Que, igual como mencionaba, desde mi perspectiva, no se están atendiendo o no se están respondiendo por parte, pues, de las sociedades, ni tampoco por parte de los sujetos políticos. Sí, creo que hay. Sí, me gustaría, pues, sí, establecer un diálogo. Yo, como decía, bueno, es una provocación, pero sí me gustaría como establecer un diálogo al respecto. Muy bien, muchas gracias, doctora Ricaurte. Vamos entonces, tenemos aquí dos preguntas. La primera del doctor Saúl Jerónimo. Vivo en la computadora. ¿Sí se oye? Sí se oye bien, ¿no? Sí, ya. Doctora, me pareció muy interesante su propuesta y su provocación, ¿no? Para iniciar, yo creo que un debate muy interesante respecto al papel que juegan estos espacios, digamos, de comunicación política en que se han convertido las redes. Y efectivamente, los algoritmos que se manejan en las redes nos van centrando hacia cierto tipo de comunicación. Digamos, vamos como caminando de manera muy natural hacia ciertas maneras de comunicación o ciertos tipos de mensajes, y efectivamente es muy probable que pocas veces reflexionemos sobre el sentido en que nos están orientando, digamos, ¿no? Eso creo que
es algo que estaba pasando, igual como cuando baja algún tipo de música, el algoritmo del teléfono te va haciendo tu playlist y luego ya no hay manera de salir de ciertos géneros o ciertos cantantes, ¿no? Músicos. Sin embargo, creo que en el caso de la comunicación política y en el caso de las elecciones, hay otros factores, digamos, otros factores que, que tienen que ver, por ejemplo, con agencias de intermediación, ¿no? Grandes empresas que están manejando también grandes volúmenes de información, ¿no? Los Big Data, que han servido para justamente orientar la plática, digamos. Digamos que no solo es el algoritmo, sino también hay una serie de intermediarios que, que están rompiendo de alguna manera eh, el, el sistema político, digamos, de la época de la modernidad, lo conocíamos, digamos, ¿no? Es decir, hay otros agentes que están con un proceso de ruptura que además no los vemos, ¿no? Que además no sabemos quiénes son y que pues a veces obedecen a grupos políticos específicos o a veces simplemente es un asunto de negocio, ¿no? Es un asunto estrictamente económico y que quizá quien puede pagar más puede en un momento dado influir fuertemente en las elecciones, por ejemplo. Y quisiera recordar las elecciones de 2016 en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, que claramente hizo uso de este tipo de empresas, digamos, para orientar el voto y ubicar incluso las regiones donde era importante votar. Y aquí me quedaba la duda, ¿qué podrían hacer las plataformas para romper con estas tendencias y con esta violencia hacia lo político, digamos? Que hay una irrupción de un actor que, que sí incide en lo político y no lo hace, digamos, con cartas abiertas, está, digamos, usando métodos, digamos, que están fuera del ámbito de lo propiamente político. Y no sé si realmente eso lo podrían hacer las empresas como Facebook o Twitter o demás, o si tendría que haber un espacio de regulación para la participación de los grandes consorcios que manejan estos grandes volúmenes de información, porque evidentemente estamos en un sistema político distinto del ahora la comunicación a través de las redes que el que había hasta, no sé, el 2008. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, ¿cómo prefieren que hagamos? ¿Recojo varias preguntas y las vaya contestando o voy? Sí, sí, responder por ahora, sí, por favor. Bueno, justamente el tema de la mediación algorítmica y de la automatización trae consecuencias, pues, básicamente epistémicas, en todos los sentidos, ¿no? Epistémicas, políticas, éticas, estéticas, ¿no? Entonces, algo que justamente, y a eso un poco me refería, es cómo gestionamos estas intervenciones que están asociadas no con la decisión de los sujetos políticos, ni con los marcos que de alguna manera encuadran los procesos políticos, sino que ahora están impactadas por estos otros actores que, como justamente mencionaba, operan bajo reglas que desconocemos y que generan estos impactos en términos epistémicos, uno, y en términos políticos y en términos éticos también, ¿no? Con respecto a los resultados. Entonces, cuando hablamos del impacto en términos epistémicos, estamos un poco mencionando lo que
el investigador Franco Pasquale digamos, determina como sociedades cajanegrizadas, ¿no? Es decir, nosotros estamos recibiendo los efectos de estas intervenciones en términos políticos, pero no sabemos a qué se deben. Es decir, no tenemos acceso a los algoritmos, no tenemos conocimiento sobre cómo operan y como también mencionaba, están, digamos, no son transparentes. Es decir, nosotros no necesariamente podemos identificar o interpretar cuáles son los mecanismos que subyacen para que esos resultados o esas intervenciones sean las que son. Entonces, esto obviamente trae cuestiones problemáticas para nuestras propias agencias y para nuestras propias construcciones de la autonomía. Y el problema que plantea es cómo respondemos ante esta situación. Y el problema es un problema que no tiene que ver solamente con lo legal, creo yo. Es un problema que va más allá, y a lo mejor lo voy a vincular con la pregunta que había en el chat sobre las culturas algorítmicas, porque es un problema que tiene que ver con la construcción social de sentido, ¿no? Algunos hablan de regímenes de verdad digitales, que tiene que ver con la construcción social de sentido, la construcción de narrativas, y también tiene que ver con la manera en que nosotros podemos, digamos, la manera en que nosotros estamos de alguna manera mediados por esta construcción algorítmica del sentido. Entonces, eso es algo que incluso va más allá de una solución legal o regulatoria, por ejemplo, en este caso. Que dijéramos, pues vamos a hacer que las plataformas sean transparentes y que nos digan, para empezar, cuánto dinero se invirtió, por ejemplo, en una campaña, en una plataforma, quiénes están detrás de esa inversión. Y que se transparenten también los procesos a través de los cuales esas inversiones o esas intervenciones mediadas algorítmicamente tienen un impacto en, por ejemplo, los feeds, pero también tienen un impacto en estos procesos de construcción de sentido de las personas que se exponen a esos contenidos. Entonces, voy a mencionar un caso, digamos, que viví directamente. En el caso de las campañas de 2012, no sé si recuerden, yo trabajé un poco para denunciar estos procesos de automatización que en esa época eran nuevos, eran poco, digamos, no estaban muy visibles. Y lo que sí era evidente es que había una intervención en términos de automatización, en términos de mediación algorítmica, pero no había esta parte de transparencia con respecto a quiénes estaban detrás, cómo operaban, y cuál estaba siendo el impacto de esa intervención. Y en 2017 me tocó estar en Facebook presentando un reporte sobre el estado de Internet en México. Y, digamos, yo tenía interés en que por parte de Facebook, las personas que estaban a cargo de monitorear estos procesos, como en el caso de Sophie Chan, me compartieran pues cuál era su perspectiva, ¿no? Y entonces en ese momento estaba Alex Stamos como jefe de ciberseguridad de Facebook, y él me comentaba, no, pues tuvieron más impacto pues los que eran trolls que los bots, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y para mí, por lo menos, y creo que como sociedad también, lo que deberíamos estar reclamando es justamente el acceso al conocimiento, es decir, cómo una compañía tiene más conocimiento que nosotros, sujetos políticos o países, con respecto a cuáles son los resultados de ese impacto de las intervenciones o de las mediaciones algorítmicas en nuestros propios procesos políticos. Es decir, hay algo que va más allá de la regulación y que tiene que ver con cómo nosotros reclamamos un derecho al conocimiento
producido a partir del extractivismo de los datos, de la mediación algorítmica, de la producción de modelos de predicción, al cual nosotros no tenemos ningún acceso. Y que a la vez eso impide que nosotros podamos tomar decisiones y que podamos, digamos, informadas, y que podamos también responder con acciones ante esos impactos, ¿no? Entonces, como tratando de resumir, creo que nuestras preocupaciones deberían contemplar una respuesta que fuera multidimensional, que abarcara aspectos regulatorios, pero que también estuviera consciente de que hay un impacto en términos de la construcción social de sentido, que hay un impacto político y que hay un impacto ético también, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar estos impactos de la mediación algorítmica y de la automatización como en esos distintos planos, ¿no? Muy bien, doctora. ¿Quiere usted ir leyendo las demás preguntas? Bueno, Sofía Padilla ya le respondió en parte sobre esto de las culturas algorítmicas. Si pudiera hablar un poco más. O no sé, algunos ejemplos o comentarios. También menciona Norma Salazar, esto de que Facebook ha sido señalada por favorecer ciertos algoritmos de recomendaciones que favorecen la polarización política, social. En 2018, informes internos señalaron advertencias de seguridad, pero fueron ignoradas. También Fernando Mino nos escribe que cómo se entrecruza, es una pregunta, cómo se entrecruza el concepto de culturas algorítmicas con las discusiones ideológicas en torno a la libertad de expresión y la censura, y si el entorno digital contemporáneo ha afectado el desarrollo de esta larga discusión, en el orden que usted guste. Sí, también hay una pregunta, una manita levantada de Rodrigo, no sé, llevas un rato allí también. Sí, adelante, Rodrigo. Ok, buenos días. Bueno, creo que mi comentario se suma a las preguntas, más que nada. Yo estaba pensando justo que hay una comunicación muy fuerte en esa idea de la mediación algorítmica con la idea de la teoría de la autopoiesis, ¿no? De que nos hablaba el doctor Mario Villalobos antes. Bueno, la idea aquí creo que es un poco, la mediación algorítmica funciona como un sistema de control de la comunicación que por fin es político, ¿no? E esse sistema, o sujeito queda aí basicamente atrapado, nada mais movendo-se como por um algoritmo, não de uma maneira automatizada, digamos. Então, essa é a questão individual, a questão da atuação consciente queda como muito limitada nesse sentido, não? Então, eu creio que é um diálogo muito forte aí, tanto nessa questão de la autopoiesis como la mediación algorítmica. Creo que son dos, digamos así, son dos conceptos, dos nombres básicamente para el mismo sistema, ¿no? Aplicados a cosas distintas. Bueno, la gran cuestión, que creo que es el problema que hoy molesta un poco a la sociedad, no sabemos cómo resolver, es que principalmente los medios, pero también los partidos políticos se dieron cuenta de que es posible hacer esa mediación y saben usar eso en su favor, ¿no? Y hay ejemplos muy claros. Las últimas elecciones en Estados Unidos, en Brasil, el ejemplo en Honduras, que la doctora cita. Y creo que, no sé si que la doctora habló un poco de eso, pero pienso, ¿cuáles serían las soluciones? ¿No? Yo he visto mucha gente de las ciencias sociales diciendo que la solución sería conquistar espacios, ¿no? Pero también pienso que es una gran contradicción. ¿Cómo conquistamos espacios si esos espacios están intermediados, ¿no? Por empresas? Son los medios que controlan eso. Entonces nosotros seguimos atrapados.
Y la doctora comenta también esa cuestión de, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una regulación a partir de un control de eso? ¿O qué hacemos? No sé, que ahí es más una cuestión así, de opinión personal. ¿Qué piensa usted, doctora? ¿Qué podemos hacer para salir de esa situación que estamos aquí amarrados y nada más los medios están como que jalando los hilos? Muchísimas gracias, Rodrigo, por la pregunta. Sí, se vincula con las preguntas que están en el chat. Sí, justamente digamos, ese es el desafío, ¿no? Y por eso lo planteaba yo como una provocación, porque como sujetos estamos en esta, digamos, en esta red de relaciones entre distintas agencias y con distintas posibilidades de autonomía. Entonces, justamente al cambiarse las reglas del juego, donde intervienen estos otros actores que, digamos, sobre los cuales tenemos menos capacidad de agencia, ¿no? Como pueden ser las plataformas o como pueden ser los modelos de aprendizaje automático, que también tienen su, digamos, agencia de segundo orden, por decirlo así. ¿Cómo podemos responder al tema de la agencia del sujeto? Y creo que obviamente no es un problema que se pueda resolver por una persona, ni tampoco que exista una solución sencilla, porque hemos llegado a un momento, digamos, digamos, este momento social que estamos viviendo, que está regido por esta lógica computacional, ¿no? Estamos bajo esta racionalidad algorítmica que naturaliza estos procesos de mediación y que entonces hace que los sujetos estemos menos, digamos, que no podamos observar un poco más claramente estos agenciamientos articulados, ¿no? Sin embargo, pues obviamente yo soy muy partidaria de que no podemos pensar que el algoritmo, digamos, tiene un completo control social. Lo que sí creo es que estos desafíos sobre la agencia de los sujetos tienen otras dimensiones hoy en día. Entonces, cuando hablamos de este poder social de los algoritmos para controlar, mediar las formas de construcción de sentido, para mediar las relaciones, para producir subjetividades, de alguna manera lo que pienso yo digamos, que tendríamos que estar haciendo es justamente comenzar a desmontar estas mediaciones, es decir, comenzar a tratar de desmitificar estos procesos pues de cajanegrización o estos procesos de mediación algorítmica, porque algo que también, digamos, es recurrente es estas narrativas sobre el completo control social, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a desmontar cómo operan estas distintas agencias, es decir, hay una plataforma que está tomando decisiones, ¿no? Hay un algoritmo que está operando de cierta manera. Hay también actores políticos, actores económicos que están interesados en que las cosas funcionen de manera automatizada, porque es parte de la misma lógica de digamos, de este momento histórico, ¿no? La automatización es productiva para el capitalismo. La automatización es clave para entender los procesos de acumulación del capital. Y por supuesto es clave también para entender de qué manera estos procesos de acumulación de capital están asociados con estos procesos de producción de conocimiento y estos procesos de mediación de la vida social y de producción de subjetividades mediadas, en este caso, por esta racionalidad algorítmica. Entonces, para un poco conectar con las preguntas, Facebook, por supuesto que el propio modelo de negocio está basado en eso. Facebook, como las demás plataformas, no solamente Facebook, obviamente, pero Facebook siempre está como en la agenda
pública porque tal vez lo vemos un poco más en términos digamos, directos de cómo afecta políticamente, pero podemos meter aquí a todas las plataformas. El modelo de negocios de Facebook y el algoritmo de Facebook implica, primero, un proceso extractivista de datos, y en segundo lugar, digamos, el algoritmo opera a partir de la exacerbación de las emociones, ¿no? Entonces, por eso es importante también entender esta otra parte de la subjetividad. Entonces, sí, el algoritmo favorece la polarización política, porque la polarización política, el discurso de odio o los discursos de odio, la generación de estas burbujas, de estas tribus digitales, digamos, compactas, favorecen el involucramiento. Entonces, parte de esta lógica de medición algorítmica por parte de la plataforma es activar esas polarizaciones, porque eso es lo que consigue que nosotros nos enganchemos en esos procesos y que estemos más tiempo en la plataforma, que a su vez implica que van a ser capaces de recoger más datos, que a su vez implica que van a tener más capacidad de generar conocimiento, perfiles, resultados, ¿no? Modelos, que se ponen otra vez en juego para intervenir en estas mediaciones sociales y políticas. Entonces, digamos que, ¿qué nos queda? Volviendo a la pregunta de Rodrigo, pues justamente es desmantelar estos procesos, entender cómo funciona y no ser tan ingenuas, y pensar que esta relación es una relación de complejidad, es decir, no es fácil identificar cómo este entramado de agencias está operando en la realidad, es decir, hasta dónde, por ejemplo, qué sé yo, las decisiones de las personas de abandonar las plataformas, ¿no? Son un proceso, pero también las decisiones de organización social fuera de las plataformas son importantes. Y también la idea de pensar cómo intervenir esos procesos de mediación algorítmica con rupturas que hagan que, de alguna manera, estas agencias algorítmicas, digamos, pasen por un filtro antes de que nos impacten a nosotros, ¿no? Entonces, la última pregunta decía, ¿cómo se cruza este proceso de culturas algorítmicas? Es decir, este proceso de construcción de sentido social a través de esta mediación algorítmica con las discusiones ideológicas en torno a la libertad de expresión y censura. Y eso viene un poco otra vez relacionado con esta idea de las respuestas en términos de la legislación. Y el punto es que, por ejemplo, las plataformas, que son por lo menos las que están mediando nuestros procesos, digamos, de construcción de sentido, son principalmente americanas, y responden a una legislación que se inserta dentro de una concepción social, pues el liberal, de la libertad de expresión, entendida pues de una manera particular, que bueno, probablemente ustedes tengan conocimiento de eso, y opera bajo, digamos, bajo el artículo de la libertad, pues de la libertad del ser humano, la libertad de expresión, pero también sobre otro artículo que se llama la sección 230, que libera a las plataformas de lo que ocurra en sus, digamos, en términos de los contenidos que son compartidos al interior, es decir, que libera de la responsabilidad de lo que ocurra a las plataformas. Y entonces eso ha derivado en que las plataformas, digamos, no se hagan responsables de los procesos o de los impactos que tienen esos procesos que ocurren en ellas, pero a la vez ha generado, en términos de lo que nos afecta a nosotros, un proceso en el cual, digamos, no hemos nosotros respondido con una reacción que nos permita contrarrestar estas regulaciones y estas lógicas a partir de las cuales las plataformas son creadas y desarrollan sus modelos de negocio.
Entonces, ¿qué pasa? Si es cierto que hay un tema importante de cuestiones de libertad de expresión y de censura, pero también para nosotros, desde los países de América Latina y otros países, digamos, que no son Estados Unidos o que no es Europa, la pregunta es cómo nosotros podemos intervenir para que los procesos que ocurren mediados por estas plataformas no intervengan en nuestros propios procesos políticos. Y entonces allí sí hay necesidad de tomar medidas que, por supuesto, deben ser medidas que tengan, que emerjan de un diálogo social, de una discusión pública, porque hay líneas muy delgadas que se pueden romper o que se pueden traspasar con respecto a la libertad de expresión y la censura, ¿no? Entonces, sí, para mí no es tanto esta idea digamos, de prohibir contenidos, sino más bien de hacer responsables a las plataformas, porque ellos o ellas o las grandes corporaciones tecnológicas sí saben lo que están pasando, sí saben lo que está pasando, mientras que nosotros no. Entonces, más bien, para mí, tendría que ver no tanto con la prohibición de los contenidos, sino con que las plataformas estén obligadas a transparentar esos impactos. Es decir, si hubo una intervención, como lo mencionaba, como ellos lo denominan, ¿no? Una acción inauténtica, una conducta inauténtica, coordinada, y que está afectando a mis procesos políticos, yo debería tener el derecho de saber. Yo debería tener el derecho de conocer de qué manera eso está impactando, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como mi respuesta a esa pregunta. Muchísimas gracias a la doctora Ricaurte por su interesante reflexión. Tenemos bastante por considerar por nuestra parte. Y bueno, los invitamos a tomar un receso de solo unos 7 minutos para vernos en la sesión de las 12. Muchísimas gracias a todos. Gracias.